Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de los textos literarios. Bueno, los textos literarios son, por ejemplo, como una novela, el cuento, un poema, la tragedia, y tienen como objetivo entretener, emocionar al leyente, hacer lo que desarrolle su imaginación, entre otras cosas. Ese es el propósito de este tipo de textos literarios, ¿verdad? Y se dividen en tres. Por ejemplo, tenemos los textos literarios narrativos, que son escritos hechos en prosa regularmente, donde trae relatos. Por ejemplo, una novela, un cuento, una leyenda y una fábula, que ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Tenemos los textos literarios líricos o poéticos, que regularmente están escritos en verso, ¿verdad? Trae rimas, trae un lenguaje totalmente poético. Y por otra parte tenemos el drama, como las tragedias, entre otros, y este regularmente trae diálogos y trae una historia que se va dividiendo en párrafos y los personajes tienen un diálogo constante, ¿ok? Muy bien, pero hoy nos vamos a enfocar a la parte narrativa de los textos recreativos literarios. Bueno, ¿qué elementos tiene? Tiene un narrador, que es la persona que relata la historia. Este narrador puede hablar en primera, en segunda, en tercera persona, como quiera. Aquí no hay ninguna regla para decidir que el narrador es el que vivió el suceso o alguien que lo está viendo desde la tercera persona, como sea. Bueno, tenemos también los personajes. Es necesario que utilicemos personajes que ocupan un lugar muy importante en la historia. Están los protagonistas, que son los personajes principales. Está el antagonista, el que le hace la vida imposible al personaje principal, ¿verdad? Y por otra parte tenemos los personajes secundarios, que son aquellos que van, los personajes secundarios son aquellos que van apoyando la historia, pero su participación no es tan relevante como el protagonista y el antagonista. También tenemos otro punto muy importante. Los personajes tienen ciertas características especiales. Podemos usar animados, o sea, animales que tienen personalidades de seres humanos. ¿Ok? Tenemos también el espacio donde se desarrolla y el tiempo en el que se desarrolla este texto. ¿Ok? Tenemos una sucesión de hechos, tenemos un inicio de la historia, que es donde se presenta el espacio, el tiempo, se presentan los personajes, etcétera. Después tenemos el desarrollo, que es donde pues viene toda la historia tan importante del texto, pero cabe mencionar que esto va aumentando hasta que llega a un clímax. Esa es la parte más importante. Esta es la parte en la que el narrador o en la que el escritor busca mantener al pendiente, al suspenso, al lector. ¿Ok? Y por último tenemos la parte final, donde viene el desenlace de la historia, que sigue después del momento crítico de la historia, hasta que se llega a un punto donde ya todos felices para siempre, o depende, ¿no? Y entonces vamos a ver también cuáles son los tipos de textos recreativos de carácter narrativo. Por ejemplo, tenemos estos textos literarios. El mito es un relato que explica el origen de las divinidades y los fenómenos naturales. Obviamente es algo totalmente fantasioso, utiliza dioses, semidioses, héroes. Por ejemplo, el mito del Quetzalcóatl, o comentábamos en clase presencial, si se sabe, en el mito del Popocatépetl. ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos la fábula, que es el relato que da una enseñanza moral, utilizando como protagonistas en primer lugar animales humanizados, en segundo seres humanos y en ocasiones también plantas y seres inanimados. ¿Ok? La fábula siempre nos va a traer una enseñanza moral. Tenemos también lo que es la leyenda, que es un relato popular, proviene de una tradición oral, contiene cierta dosis de verdad, pero igual
no todo es al 100% real, ¿verdad? Y recoge las tradiciones y creencias de un pueblo. Los personajes son seres extraordinarios, como la leyenda de la China poblana dice aquí, pero nosotros conocemos la tradicional leyenda de la Llorona. Por otra parte, tenemos la parábola, es el relato que tiene como esencia un acertijo, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad fundamental o una enseñanza. Por ejemplo, tenemos la parábola del hijo pródigo. Y por último tenemos el apólogo, que es de origen indio, es un relato de un hecho real o imaginario que tiene como fin dar una enseñanza por medio de un razonamiento para aprender siempre a hacer el bien y evitar hacer lo malo. Esos son ejemplos de tipo de textos literarios narrativos. Nos vemos la próxima clase.